Hola, bienvenidos al podcast en donde vamos a hablar hoy sobre Freddie Mercury y un poco como su personalidad, las cosas que lo caracterizaban, su forma de ser, a través de lo maya y también como con características desde la psicología y bueno, esperamos que lo disfruten. Y que sirva, porque bueno, Freddie Mercury fue una persona muy importante que abrió caminos, ¿cierto?, sobre la diversidad sexual, porque también desde que el mundo es mundo existe, y eso lo vemos con el maya, que existen los 13 caracteres y está el carácter número 7, que es mitad masculino y mitad femenino, que es mitad emoción y mitad racionalidad, y que ha estado tapado por el que dirán, por, porque no corresponde, y también agregar de que falta más escribir con respecto a la diversidad sexual y también educar, porque hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen, y cuando no hay educación, entonces por lo tanto se desparrama y hay exageraciones. Entonces, bueno, vamos y en la medida que vamos desarrollando Freddie Mercury, vamos a ir contando para que, a ver si a las personas que ven este podcast y con este famoso que tiene su vida muy expuesta, donde todo el mundo sabe aproximadamente grandes características de su vida, le pueda servir para su vida particular, porque entendemos que, y vemos con el maya, que existen 260 tipos de personalidades, y cada una de ellas tiene 13 características distintas, criados por dos padres diferentes. Entonces por lo tanto la diversidad de personalidades que existen, y sentimiento y forma de ver la realidad, es muy distinta, pero hay algunas que son más sofisticadas que otras, que es lo que vamos a ver con Freddie Mercury. ¿Ok? Ya. Vamos a partir, y para los que estudian el maya les sirve también como yo lo hago, para que vayan aprendiendo a saber cómo hacerlo. Lo ideal es que todo el mundo lo supiera para poder saber por qué le afectan ciertas cosas, por qué le duelen y por qué no puede avanzar en la vida. ¿Ok? Bien. Freddie Mercury, que claramente se llamaba Farrah Bulsara, ¿cierto? Nace el 5 de septiembre de 1946. Por lo tanto, tomamos el primer calendario, que es el calendario gregoriano, que marca la infancia. 1946, que es 148. 148. ¿Ya? Vemos el segunda cuenta matemática, que es septiembre, el 5 de septiembre. Sí. Pero tomamos septiembre 5. Sí, 42. 42. Bien, aquí vamos descifrando su vida. ¿Qué era lo que más le costaba a él? Él tenía una gran imaginación, el 8, la estrella. Tenía una gran imaginación y a través de su imaginación hablaba, pero también tenía muchas expectativas de realidad, mucha creatividad, y siempre la comunicaba. ¿Ya? 8, 9, 10, y a través de eso claramente generaba recursos, pero también a través de eso se victimizaba. Él imaginaba también sistemas duales, porque aquí el 2 lo vamos a tomar como un sistema dual, o sea, lo masculino, lo femenino, la razón, la emoción. Entonces, por lo tanto, se imaginaba ambos y finalmente terminaba culpándose por el desequilibrio que hay entre ambos lados, que en este caso podríamos hablar el hombre y la mujer, el papá, la mamá, el dinero con la escasez. Tiene como un tema ahí donde él se culpa por un lado y se culpa por el otro. ¿Ya? Ahora, sobre 1 lo ponemos sobre el 4, que es la mamá. La mamá manda, la mamá siempre influye en sus tomas de decisiones, porque 4 y 1 son 5, entonces dentro de él hay un líder natural. Este 5, que es la serpiente,
¿cierto? Hay un líder natural que toma las decisiones. Él siempre siente que es él el que toma las decisiones. Por lo tanto, y todas las decisiones que él toma, 5 más 4 son 9, son a través del lado emocional y el lado femenino. ¿Ya? El 9 es la luna, es todo lo que hay de emocional en todos los seres humanos. ¿Ya? Luego, 1 potenciado, porque no hay nada adelante, hay un 0 acá. 1 potenciado significa que él siente que su mamá es tremendamente importante. Y por lo tanto, él es tremendamente importante. Él se siente muy importante. ¿Ya? Entonces quizás a lo mejor tenemos un 1 desbordado, o sea, un yo desbordado, un ego demasiado desbordado. Entonces por lo tanto él se siente muy bien, muy bien. Ahora, tenemos 9 disminuido, todo el lado emocional, 9 y 1 son 10. 10 que es la victimización, el dinero, no tiene tema, no tiene problemas para hacer dinero. El dinero está en su vida, entonces por lo tanto no hay tema con el dinero. Sí, la culpa, sí hay mucha culpa en él. Y viene a trabajar de no hacerse cargo del problema de los demás, porque muchas veces este 10, que es la victimización y las personas que tienen la capacidad de ahorro, de manejar bien sus dineros en el banco, qué sé yo, y tienen sus excedentes, siempre se están haciendo cargo de los problemas de los demás en la parte económica. Entonces eso no es bueno, y se lo digo desde ya, porque no ayudan a que la persona crezca, porque lo están subvencionando permanentemente, y se siente culpable de que da, y después no lo aprecian, lo menosprecian. Cuando hay que considerar a la persona, nunca lo consideran. Entonces, es mejor no dar, solamente dar un consejo, ser una guía, pero no, en mi caso último, poner el dinero. ¿Ya? Ahora. Perdón, pero ¿sí? También esa culpabilidad puede ser también solamente por tener dinero. También, pues. Oye, yo tengo, los demás no tienen. Pucha, es que lata. Eso yo creo que también claro. es una emoción. Es súper importante eso que tú dices, porque en realidad hay personas que incluso esconden que tienen una bonita casa, un buen pasar, porque no quieren poner, incluso fíjate, hasta personas que van al supermercado, o sea, van al supermercado y les da vergüenza echar tantas cosas al carro y que otras personas llevan 2, 3 cosas, o sea, da pudor. Y la verdad es que no tiene que suceder eso, porque cada uno trabaja y cada uno tiene... Pero es válido también. Sí, es válido también, pero en estos tiempos sobre todo. Sí. O sea, claramente todos tendríamos que tener por lo menos lo mínimo, y lo hemos dicho siempre, en cuanto a la salud, la comida, la prevención social, deberíamos tener todo y no tener que estar hasta viejos, tener que estar trabajando para poder... Pues, ¿sabes qué? En eso me detengo un segundo, porque estamos hablando del dinero. Las personas de edad no se compran ropa, siempre andan con ropa vieja. Y es porque no tienen dinero para comprar ropa. Entonces, por lo tanto, siguen dándole a lo mismo. ¿Y es por qué? Porque ya no tienen dinero como para... O sea, solo para lo esencial. Solo para lo esencial. Para comer, para los remedios. Claro. De hecho... Cuando te invitan a sus casas, te sirven lo justo, porque no tienen de sobra. Y tú dices, claro, porque es jubilado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si le hemos dado al país mucho? O sea, ¿por qué tenemos que pasarla mal? Me lleva la pena. Sí, pues, pero bueno, estamos años. Pero es así. De eso, y tienen que haber cambios. Y tienen que haber cambios, o sea, ahora los cambios tienen que ser ya. Porque hay mucha gente sufriendo. Ya. Yo creo que eso implica un cambio cultural también como en la gente, porque no todo depende de las subvenciones como del gobierno ni nada, sino que también
la implicación de las personas con su línea familiar. Porque que el gobierno haga cosas tampoco es como responsabilidad, siento yo siento que es más de la cultura, como de que los hijos Sí, sean responsables de sus papás, que los cuiden después, todo. Así como, no sé, como lo hacen las culturas orientales, los japoneses, los chinos. Pero nosotros no tenemos esa cultura. no, Es como, no, de po. hecho, incluso, bueno, ahora está cambiando en todo caso, pero incluso hubo un momento en el que casi era como desprecio, así como por las personas mayores, como que no... Mm, mm. Entonces, O sea, hoy día hay una visibilización mucho mayor porque la población de adultos mayores ha ido creciendo y va a seguir creciendo. ujú, Y hoy día hay campañas publicitarias, hay productos especiales para adultos mayores, porque antes no existía, porque la gente se moría. ujú. Y hoy día la expectativa de vida es mucho más larga. La gente Sí. vive mucho más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente mayor? Pero fíjate que Entonces, sí, como para terminar sí, un poco lo que dice Diego, yo creo que sí, es importante la cultura de respetar a los mayores, de agradecerles por todo lo que hicieron por nosotros, pero también siento que el Estado tiene mucho que hacer. O sea, como sociedad, como Estado, como sistema, un poco mirando hacia Europa, que ellos ya vienen de vuelta, ya han transitado lo que nosotros estamos transitando en estos primeros 200 años de independencia o del Sí. mundo. Ellos llevan muchos años donde la gente jubilada mantiene su nivel de vida y además que está protegido en la salud. Entonces, oye, está lleno, o sea, la gente que jubila viajan, lo pasan súper bien, siguen viviendo relativamente igual, pero sin necesidad de que sus hijos tampoco les den, porque tampoco es justo. O sea, yo siento que sí, tenemos un tremendo compromiso con nuestros padres, pero siento que el sistema del país debe darle a la gente mayor lo que tiene merecido, que es su descanso, después de darle, de haber educado hijos para este país, de haber trabajado para este país, de haber aportado, da lo mismo desde dónde, desde tu casa, desde un voluntariado, desde ser ministro, presidente, da lo mismo, hiciste tu aporte dentro de tus primeros 60, 65 años. Entonces yo siento que sí, la política pública debería apuntar en relación a que nuestros viejos y nosotros que vamos para allá mañana, uno tenga un cierto nivel de bienestar, de tranquilidad. De, por ejemplo, no seguir cobrando las contribuciones a la gente que ya tiene su casa. Una cosa súper básica. ¿Cómo vas a seguir pagando si ya tienes tu casa? Entiendo que eso ya es así, al menos cuando una persona tiene una casa. El otro día algo leí en internet, pero para allá deberíamos apuntar. Sí. Y otro punto importante que es a lo que nosotros los viejos les damos prioridad. O sea, ¿a qué le das prioridad? Porque nosotros los chilenos somos muy dados a proteger a nuestros hijos siempre, hasta cuando están viejos. De hecho, hay muchos que hipotecan las casas por sus hijos. Hay muchos y pierden todo por sus hijos. Pierden todo por sus muchos hijos. Casos. Claro. Entonces, también como crear conciencia en que cuando nosotros pasamos cierta edad, tenemos que preocuparnos de nosotros, y si hemos adquirido casa, autos, bienes, no es para dejárselo a los hijos, sino que es para tener un buen pasar también nosotros. Entonces también es la prioridad, porque muchas veces uno no tiene, pero lo que tiene se lo da a los hijos, y los hijos se siguen manteniendo ahí y no sacan sus armas para poder digamos autoabastecerse sin tener la necesidad de estar recurriendo siempre, porque al final es como un menosprecio, porque están tan acostumbrados que los papás les den, que no valoran lo que los papás dan y siguen ahí sin destetarse, por decirlo así vulgarmente, pero sin destetarse. Entonces hay que tomar conciencia también de eso, porque los papás también tienen que tener su colchoncito para después, y son los papás los que tienen que priorizar, porque los animales, cuando sus hijos empiezan a crecer, los echan, naturalmente los echan,
O sea, no te acerques. Y el animal ahí que quiere ir a amamantarse y la mamá los echa para que puedan hacer su vida. Entonces, eso es lo que nos falta un poco a nosotros. O sea, querer la familia, querer los hijos, está bien, ayudarlos, pero también con el consejo. Oye, hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que todos deberíamos trabajar en ella, los padres, que dice así, dice, necesito que no me necesites, Sí, po. pero que quieras estar conmigo. Sí, es que eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Y ahí se las dejo. Oh, eso, o sea, te anuda el corazón porque muchos se acostumbran a que tú les des. Y si no les das, no te necesitan, no te llaman. Hoy día, por el Freddie Mercury, estaba súper sensible. Bueno, ya, tontera, no es mi vida. Está bien, está bien. Ya. Tenemos Sigamos. entonces, sigamos. La culpa, estábamos hablando de Estamos la culpa. hablando de la culpa porque sí vimos ahí que Freddie Mercury sí tenía un buen pasar, sus papás no tenían problemas económicos, entonces aquí sería claramente que se sintiera, o sea, no tiene problemas para tener dinero porque siempre está, pero finalmente se podría haber sentido mal de haberlo tenido, te fijas, haberse sentido menoscabado por tener y esconderlo. Luego tenemos uno que es la mamá nuevamente que habla y habla y habla a la nada, porque de verdad como que la mamá sí sigue hablando, pero él, claro, es importante, la considera, la toma en cuenta, pero es algo que queda dentro de él, la palabra de la madre queda dentro de él. Y lo alumbra, Y le da libertad le también, da yo libertad creo. también, Sí. claro, porque fíjate que acá tenemos dos diminuidos, que es la palabra, él hay muchas veces que se queda callado y es la mamá la que sigue hablando. Y la mamá enseña o es temerosa, mete miedo, el 3 que es la noche, pero educa, ¿ya? Libera, da libertad en todos los sentidos, porque el 20, que es el sol, es en todos los sentidos, entonces por lo tanto él no tiene problemas para enfrentarse al público, ninguno, y tal como él es. ¿Te fijas? Que eso es Una estrella, maravilloso. po. Una estrella. Nació para ser una estrella. Claro, y no tiene problemas porque se ríe con facilidad. Y juega mucho, un gallo que es muy lúdico, que juega, que en sus presentaciones, que se disfraza mucho, Claro, que ahí tiene un tema estético de cambio, por eso fue tan especial. claro. Ahora, 190, que es la personalidad al nacer, Que es perro con mago, perro, perro con mago en tono 8. mago, en tono 8. Esto lo llamamos contradictorio. ¿Por qué? Porque el sentir del perro está en la cabeza. ¿Y qué significa estar en la cabeza? Que tiene capacidad de ahorro, manejo de dinero, le importa la ética, o sea, le importa la imagen, no la ética y la estética, le importa la imagen, ¿ya? Pero sí le gusta brillar en la parte económica también, ¿ya? Entonces, pero aquí el perro también, como siempre hemos sacado de que este perro es como el asistente social, que se preocupa del bienestar de los demás, al estar mezclado con mago, es la familia. Pero aquí tenemos personalidad contradictoria porque nosotros ponemos los horarios de energía, o sea, los horarios que tenemos diariamente, ganas de hacer cosas. Entonces, él tiene la capacidad de poder levantarse muy temprano, pero de acostarse muy tarde. O sea, todas las personalidades contradictorias, que es sol, semilla, serpiente, luna, perro, mago, águila tormenta, entonces tiene su sentir en la cabeza y en la parte sexual. ¿Qué significa eso? Que es una contradicción vital, porque primero le importa tener dinero,
pero tampoco le puede importar menos no tener nada. Le importa en la mañana y ser muy clásico, muy bien comportado, pero cuando va cayendo en la tarde se sueltan las trenzas, como decimos nosotros. O sea, todo puede ser. O sea, yo tomo, me subo arriba de las mesas, lo paso bien, grito, quiero estar feliz con mi amigo, el mundo de la noche, pero cuando amanece ya es otra persona. Entonces aquí tenemos dos personalidades muy distintas metidas dentro de una persona. O sea, Que por una coexisten. parte, claro, por una parte muy bien comportado y por otra parte bastante vulgar, que lo podríamos decir así. Ahora, estas personalidades, para que la gente también lo entienda y descanse, este tipo de personalidad mezcla todo. O sea, se nota mucho en el vestir, mezcla brillo o cosas buenas con cosas malas. O sea, puede vestir entre las mujeres una cartera Louis Vuitton, un reloj Cartier, pero con una pulserita de plástico que lo acompaña. ¿Te fijas? También entre las mujeres se nota más, pero también en los hombres. Y acá tenemos un hombre que es como un híbrido, porque también es hombre, pero también es mujer. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, mezcla mucho brillo, mucho... Y su actuar estridente, todo viene de la personalidad. Oye, hay un video de Freddie Mercury que causó mucho revuelo en esa época, porque creo que es la canción I Want to Break Free, ¿Ya? que aparece él como de dueño de casa, vestido como mujer, pero con bigote. ¿Qué No sé si se acuerdan, Claro. pero que entonces esta como contradicción hombre-mujer que siempre la tuvo, Claro. pero fue muy comentado ese video en esa época, porque bueno, ahí está un poco esta contradicción también entre lo femenino y lo Y masculino. lo masculino. No necesariamente en las personalidades contradictorias encontramos eso, pero Claro. él estaba perfecto para transitar Perfecto. en este mundo donde coexisten todas estas cosas. Claro. Igual yo encuentro que ese video también fue como un poco como más reactivo y todo, porque igual, como siempre, era un tiempo en el que la homosexualidad era como mal visto y Sí, todo. Entonces, totalmente tabú. como que siempre le preguntaban así, habían como rumor y todo, y yo siento que él lo hizo como de forma reactiva, así como casi como Pero, burlándose o sea, de lo... un poco provocador. Sí. Porque de hecho no solamente él, pues todos los miembros de la banda también salen vestidos de mujer, pues en el video, Sí. no solamente él. Oye, Entonces, pero igual ojo, como- pero no siendo todos los miembros de la banda homosexuales. Ujú. Sí, por eso digo yo que... Freddy, de que los lo- 4, Freddy fue el único que, Sí. que era homosexual al final. Ya, pero te das cuenta que es él el que manda. Él, pues, absolutamente. Claro. Po. Y de hecho igual yo creo que que igual tuvo como harto impacto y todo, porque de hecho ese video también fue como prohibido, así como que no se mostraba en Sí. MTV ni nada, como muy así. Fue transgresor. Sí. Eso Sí, fue. Sí. Ahora, Pero nadie más que él lo pudo haber hecho. ¿te Claro. fijas? Con ahora sabiendo esta personalidad que tenía. claro. Ahora, entender que por qué está dentro de la conducta humana, dentro de la creación del ser humano, porque aquí nosotros estamos viendo y los mayas sabían cómo se comportaba el ser humano cada uno, porque tenemos un programa individual y una personalidad que nosotros podemos saber. O sea, con el maya sí se sabe quiénes somos y eso nos provoca liberación. Pero este tipo de personalidad, donde son personas que son muy, por un lado, muy clásicas, muy bien comportadas, siempre mirándose a sí mismo que esté bien todo lo que está haciendo, pero mezclada con uno totalmente al contrario, Que se desborda. que se desborda. Es porque ellos hacen unión de la gente con recursos con la sin recursos. Porque este tipo de personalidad, ya sea que sea muy pudiente, con mucho dinero, no tiene ningún problema para ir a sentarse a la verdulería o a la vega, como le decimos acá, ¿cierto?
y sentarse a tomar mate detrás del puesto de la señora y conversar de tú a tú sin ningún problema. De hecho, todo este tipo de personalidad tiene una amplia gama de gente conocida, gente con recursos y sin recursos, y muchas veces se les provoca un choque emocional o no sé para dónde va la micro, no sé quién soy, cuando mezcla todas sus amistades. Y entre las amistades se miran feo. ¿Cómo puede ser amigo de No me este? cuadra. No me cuadra. No me cuadra. O sea, pero ¿por dónde es amigo esta persona? Entonces, es muy complejo para la persona que, por ejemplo, del perro que se haya casado en ámbito de pareja, que se haya casado con alguien de la mañana, con alguien de la cabeza, que es racional. Es muy difícil que la otra persona comprenda de que tiene un lado sexual súper activo y un lado de pasarlo bien y no importa con quién, muy desarrollado. Entonces la otra persona lo va a achatar y lo va a hacer sentir que está mal. Lo más probable es que a lo mejor lo van a mandar a una cura de sueño o lo van a mandar a que vaya a un psicólogo y se trate ese lado que es como endemoniado, por ejemplo. Y nada más que la persona tiene estas dos personalidades metidas dentro de él. Y fíjate que pasa también, que yo lo he visto harto, que cuando una persona de personalidad contradictoria se empareja con una persona cerrada, toman la forma del cerrado. Y la es otra, increíble. Y la matan. Y la matan, po. O sea, no, entonces empieza como a desaparecer la personalidad contradictoria con sus luces, sus sombras, pero con su esencia, y van tomando la personalidad del cerrado. Del más fuerte, digamos. Del más fuerte, de la persona cerrada, que siempre son personas muy mucho más características, muy fuertes, muy seguras de sí mismas. Y la personalidad se va desvaneciendo. Y luego tú te encuentras con esas personas al cabo de algunos años y tú dices, ¡oh! Están iguales. Son iguales. Pero el cerrado es al final el que se adaptó al otro. Claro, o sea, es esta personalidad contradictoria porque es más fácil de alguna forma. Claro, porque te da más certeza el cerrado. Claro, el que es más fuerte da más certeza. Yo tengo gente muy cercana, matrimonios que personalidad, uno es águila con tormenta, el marido, ella es sol 6. Sol cerrado. O sea, personalidad muy fuerte. Muy fuerte. Y claro, la parte más de la noche, la parte más sexual, por así decirlo. Bueno, uno nunca está metido ahí. Claro, pero la parte más mundana, digamos. Pero la parte más mundana, más de cara, totalmente como anulada. Y bueno. El problema con eso es que las personas, claro, pueden decidir hacer eso, que es inconscientemente, porque le atrae una persona que es mucho más fuerte y porque se acopla a esa persona. Porque le da más certeza. Porque le da más certeza y seguridad en este mundo. Sí. Ahora, el problema es que esa persona finalmente, al no desarrollar las dos personalidades, que también va ligada con los órganos, finalmente se va a morir antes que el otro. Claro. Se va a morir antes y se va a enfermar y se va a morir. Y muchos del corazón. Y claro, porque ataque al corazón. Claro, porque no logran, digamos, desarrollar un área de su personalidad que ayuda a soportar los dolores, porque en la línea sexual está el corazón, está todo el área, digamos, sexual, donde en los hombres está la próstata, en las mujeres está todo el sistema reproductor, el útero, los ovarios, las pechugas. Sí. Entonces, finalmente sí se va a morir de cáncer a eso, porque nunca respiró. Claro. Nunca se esa le dio parte alimento. No se desarrolló. ¿Te fijas? Ya. Ahora, esto, claro, al ser contradictorio, provoca, y porque sale ahí en el Wikipedia, sale que sobresale por su extravagancia. Entonces, siempre, claro, esto de ser extravagante es eso, pues, o sea, ponerle lujo a la vulgaridad o ponerle lujo a todo lo que sea del mundo de la noche. Y en la mañana, al mediodía, en todos lados, poder andar vestido así y que no le importa. ¿Ya? El tono 8
significa que el tono es este, que es el carácter. Y volvemos a decir que existen 13 caracteres y todos somos distintos, pero estamos diseñados para algo. Este tono 8 es tranquilidad, paz aparente, pero por dentro tiene la procesión, o sea, por dentro aguardando, pero sí quisiera estar emocionalmente en paz. Entonces, él, como tiene la voz de su mamá, que es muy potente, donde lo valida desde chico, entonces por lo tanto él sí saca su personalidad para vivir en paz, sí la saca afuera para estar en una tranquilidad permanente. O sea, yo quiero hacer eso porque me gusta y me quiero vestir así, quiero hacer todas esas piruetas y me da lo mismo porque me sale y porque me encanta, listo, lo hace y vive en paz, no tiene problema y está en calma, ¿cierto? Ahora, ¿es asignado a la mamá? Sí, sí, le afecta a su mamá. Ahora, veamos. Pero tomado desde el punto de vista más negativo, que también hay que decirlo, los tonos 8 en general tienen mucho altibajo emocional. Sí. Entonces, sí. Quizás a lo mejor él también los tenía. Además por esta personalidad contradictoria, por su orientación sexual no asumida, digamos, porque esas nunca finalmente, o sea, él la vivió, pero públicamente en esa época no se podía asumir. Pero yo creo que tiene que haber tenido mucho altibajo emocional. Sí. Que en el maya lo llamamos armonías y desarmonías. O estados características sí. También del tono 8. Sí, estados depresivos. Igual yo creo que sí tiene que ver como con harto como de su vida y todo, sobre todo por ejemplo cuando tuvo como, se me olvidó el nombre de su pareja, mujer, como no me acuerdo cómo se llama. Te lo digo inmediatamente. Pero cuando estuvo con ella, porque él siempre dijo como que ella era como el amor de su vida, pero la otra persona, el hombre, era como, a él como que la atraía físicamente, por decirlo así, pues. Es como que la mujer le atraía como emocionalmente y el hombre la atraía físicamente, como es lo que él decía. Pero igual, por ejemplo, según lo que yo he visto y todo, o sea, lo que vi, igual él como que sufrió el hecho de que ella no estuviera con él, porque de hecho él le propuso matrimonio y todo, pero al final como que esa relación no se dio porque él después como que le dijo a ella que le gustaban los hombres también y todo, entonces como que ahí... Es que te fijas que claramente tiene dos partes muy opuestas, o sea, uno que su lado masculino se lleva bien con esta polola, con esta pareja, pero su lado sexual es totalmente distinto. Ahora, el mago marca la sexualidad, ¿cierto? Mary Austin se llamaba ella. Sí. Igual ella al final, igual tuvieron una, se podría decir como una buena relación, porque ella también estuvo con él así como casi hasta el final, estaba como también en los conciertos, sí, todo. Yo entiendo que como en amigos. Ella también lo cuidó cuando estaba enfermo y bueno, de hecho lo veníamos conversando con Diego, la canción para mí la más linda de Freddie Mercury, que es Love of My Life, se la dedica a ella. Love of My Life. Sí, hermosa. Es preciosa. Y tanto fue el amor de él hacia ella, pero así como amor filial, que él le dejó toda su fortuna a ella. Mira. Y ella maneja hoy día, ella tiene todas ¿cómo se llama? Las licencias, los derechos de autor, etcétera, etcétera. Y ella armó una fundación. Entiendo que es para la ayuda de los enfermos de SIDA. Ya. Pero ella fue la heredera universal de Freddie Mercury. Mira. La Mary Austin. De hecho, nadie sabe dónde él está. Dicen que nadie sabe dónde él está enterrado, solamente ella. Como que no. Mira. No saben como en qué lugar está. Porque en el fondo para ella él es de ella. O sea, sí. Pero hubo mucho amor ahí. Sí. Es que te das cuenta que uno no sabe al interior de las personas lo que sienten, y eso un poco se estrella con la psicología que tenemos ahora, y te voy a echar un poco de barro, porque en realidad la psicología
en general digo yo, trata a las personas por un estándar. Entonces esto se divide y también pone mucho su vida sobre las personas. Y las personas son todas distintas, sienten todas diferentes. Y hay situaciones dentro de las personas que ni siquiera saben identificar qué es lo que es con palabras. ¿Te fijas? Entonces, bueno. Y súmale la gestación, que eso sí que es difícil de identificar. Claro, la gestación, o sea, el periodo que viene dentro de la guata de la mamá es todo un tema. Veamos la gestación Igual si antes, como siguiendo con el tema ese como de lo depresivo, por decirlo de alguna forma, estaba como eso de ella, pero también después está el tema del SIDA, porque él nunca dijo que tenía SIDA. No. De hecho, él como confesó eso un día públicamente y el día siguiente murió. Claro, Como... 1 o 2 días antes de morir. Pero mira, Él asume eso. pero ¿de dónde viene eso? Viene del 19. Dejar todo para el final. Dejar todo para el final. La tormenta. La tormenta es dejar Potenciada. todo potenciado, o sea, potenciada. todo, o sea, de hecho han andado con dolores, con un montón de cosas y se queda calladito, o sea, no, se la sufría y se la comía solo. Entonces, todo eso es dejar todo para el final. Ahora, tormenta, que lo tenemos los chilenos, tratar de no dejar todo para el final cuando tenemos algo, pero es algo que nos provoca, yo creo que hasta el mismo terreno donde vivimos, o sea, estamos al final del mundo. Estamos al final del mundo, después claro, de todo. Claro, y todo lo dejamos para el final. Bueno, la energía al último momento. Bien, vamos a la gestación. Fíjate que aquí tenemos un 14 y un 8, un 1, un 4 y un 8, pero tenemos un 14 y un 8, que también significa que él fue gestado con un buen sexo entre los papás. Fue gestado con un buen sexo y en tranquilidad, en armonía. ¿Ya? O podría ser al revés, donde fue quizás a lo mejor violentada la mamá y haberla dejado muy depresiva, que también puede haber sido así, que eso podría provocar en que todo lo que es la sexualidad a él le provoca un conflicto, ya sea sexualidad con hombre o sexualidad con mujer, pero necesita sexo en armonía, sexo en paz, ¿ya? Y eso le da mucha potencia, porque fíjate que aquí, y podría ser así, que fue un sexo sin tranquilidad. ¿Por qué? Porque 4 más 1 son 5 y aquí hay una imposición sobre y me siento arriba de lo que tú sientes. O sea, no me importa si estás bien, si estás mal, es momento de sexo. Y que en muchos matrimonios pasa. Y de repente la mujer no tiene ganas, no quiere, y hay una imposición, porque soy yo lo que lo necesito y el matrimonio tiene que ser así. Bueno, antes se daba más, pero yo creo que todavía se sigue dando, porque en el fondo la mujer que quiere y que ama a su marido y que tiene hijos quiere seguir manteniendo el matrimonio. Entonces, por lo tanto, hay un sometimiento, pero es privado, nadie lo sabe. Pero convengamos que podrían haber sido una u otra situación. Puede También puede haber una sido u una otra. situación como la primera que dijiste tú, o la otra. O la otra. Pero en todo caso, inconscientemente a él le queda un conflicto con la sexualidad, porque tiene un 14 y un 8. Igual en todo caso, el tema como eso, como que siento que tengo que decir eso, porque es como Sí. importante en realidad que igual, por ejemplo, el matrimonio tampoco justifica la violencia, porque al final eso es violencia sexual, Claro. independientemente de si está en un matrimonio o no, porque aunque sea en un matrimonio, si la persona no tiene el deseo, no es el momento, y la otra persona fuerza la situación, es una violencia sexual igual. Absolutamente. Entonces, como que eso hay que tenerlo claro, como que el matrimonio no lo justifica. Ahí no hay que perderse, Sí. no, por supuesto. Claro, no hay que Absolutamente, perderse, no. pero cuando nos ponemos, por ejemplo, en el caso, ese mismo que tú dijiste, es que un lado de la pareja es cerrado y es de la cabeza y no tiene incorporado la sexualidad, y está casado con otro que también es cabeza, pero sí tiene mucha sexualidad. En algún minuto, por la necesidad biológica, sí necesita tener sexo. Y si la otra persona le duele la cabeza, no quiero más rato, entonces, porque a un hombre
Y a una mujer, cuando tiene deseo sexual, cuando es de la línea sexual y tiene deseo, y la otra persona le dice no, o sea, te provoca un dolor tremendo y te agreden, porque más encima son muchos los sentimientos que te golpea a la persona que tiene ganas de tener sexo, porque lo necesita biológicamente. Y la otra persona se lo provoca y la otra persona dice no, cierra la puerta, me voy al baño, o quédate dormido, o tápate, hace frío. Entonces la otra persona incluso se siente vejada, se siente menospreciada, se siente sucio, se siente muy mal. Entonces eso también es agresión. Por eso, bueno, por eso es importante conocerse a través del maya para saber quién es quién. Ahora, podría producirse lo que dices tú, una agresión hacia la otra persona que quiera tener a toda costa sexo, o buscar a otra persona, o hacer, digamos, hacértelo solo, ¿te fijáis? Ante esa necesidad. O sea, podría pasar, toda esa gama de escenarios es posible. Sí. Claro. Sí, pero igual yo encuentro que también eso es como parte del desarrollo como humano y todo. Es que uno tiene tantas cosas que aprender en la vida en realidad, pero es como por ejemplo evolución permanente. Por ejemplo, el mismo todo el rato. Por ejemplo, el mismo sentido de la sexualidad, no sé, por ejemplo, si una persona quiere tener tiene el impulso del deseo sexual y todo, y es como rechazado por su pareja, obviamente va a sentirse menospreciada, va a sentirse como con dolor, sufrimiento y todo, pero si la persona está bien como trabajada en su autoestima, en su forma de ser y todo, va a entender que la persona no quiera en ese momento no implica que no lo quiera, no implica que no lo ame, que no... Simplemente que no es como el momento, ¿no? Sí, está bien. Entonces como que esas cosas tienen también como que aprenderse. Como... Es que claro, porque, o sea, sería muy interesante de que se educara al respecto, porque la mayoría de las personas, y podríamos decir que muchas, no están bien emocionalmente y no están bien parados internamente como para que no le llegue algún desprecio. Sí. Siempre se siente menoscabado. Sobre todo los de la línea sexual. Claro. Sí. Entonces, ¿qué sería ideal? Sería ideal que haya un análisis mayor con muchas tendencias del autoconocimiento, pero esta es como muy certera. Pero también hay otras que existen, las cábalas y muchas cosas, pero el maya sí yo considero que es muy certero como para saber cuáles son tus características y también las características de tu pareja. Para que tú te embarques en una situación, en una vida, en un proyecto de vida, que claramente vas a tener hijos y lo que le estamos entregando. Y que tengas claras más o menos cuáles van a ser tus dinámicas, a pesar de que otra cosa es vivirlo, pero el maya te da varias luces. Claro. Aparte que igual también como que yo siento que las personalidades en pareja se transforman, porque también cuando uno saca a dos personas, por ejemplo, a lo mejor por sí solas no tienen nada de sexuales, pero juntos sí. Entonces que eso también... Claro. De hecho, eso también pasa. Sí. Claro. Que muchas parejas, ponte tú, dicen, no, si yo a ti te quiero, pero con la otra persona es una cuestión sexual nomás. Y claramente la sumatoria de las dos personas da 14. Puede dar 14 y viento, o sea, además con corazón y sexo, o sea, más bien pasión y sexo. Pero no da lo suficiente, por ejemplo, que tenga un tercero, que con ese tiene pasión y sexo, da corazón y sexo. Pero no es suficiente como para poder dejar a la señora o al marido. No es suficiente, tan potente, porque se mezcla, no es solo carnal. Entonces dice, no, se me va a caer en el tiempo, y no tiene confianza de que es una combinación muy potente, donde tú vas a estar con esa persona hasta cuando te muráis a los 80 años y vas a tener deseos de estar con esa persona físicamente, que es maravilloso. Es maravilloso, ¿te fijas? Sí. Bueno, siga. Entonces, aquí tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13. Claramente la mamá, hay un tema espiritual súper fuerte. El 13, que es el caminante del cielo, que simboliza la espiritualidad. Entonces, todo este sentir sexual, todo esto, ella no tenía idea, porque como es la parte espiritual, no tenía idea
de cómo tener sexo. Yo no sé si él era el mayor o el menor, el mayor parece, ¿no? O no Y sé. tenía una hermana chica, eso decían. Entonces, claramente la señora, la mamá de él, no tenía idea de la sexualidad y esto le cayó como... Entonces quedó como una contradicción ahí, este temita. Porque este 3 se puede dar por otros números, pero Ujú. ya da con el 148, entonces por lo tanto se sentía sola y sentía que su voluntad ya la estaban agrediendo. Y en el ámbito sexual. ¿Ya? Entonces, claramente en su inconsciente, él busca la sexualidad que sea plena. Busca estas dos partes, que es una sexualidad divina. Entonces la busca. Claro, y si la encuentra en un hombre, se va a quedar ahí, po, en el ámbito sexual. Estamos hablando en eso. ¿Ya? Bien. Entonces la señora no tenía idea, porque tiene que haber sido su primer hombre, la primera vez, o qué sé yo, y lo más probable es que ella era como muy tranquila, muy pacífica. Sí, solo para contextualizar, la religión de ellos era Parsi, ¿Ya? que viene de la India, en el fondo, pero es de origen persa. ¿Ya? Eso es lo que sale aquí, por lo menos en googleando. Pero que sí, toda su vida la traspasa la religión. ¿Y qué pasa con la sexualidad ahí? Por eso te digo, o sea, muy apegados a la religión, bueno, Es que aquí yo creo que igual podemos dar un comentario de esto. porque, perdón, Vero, Sí. porque hay religiones que son como súper, no sé si intransigentes o totalitarias, no sé cómo decirlo para que no suene tan feo, digamos, Sí. En que la religión traspasa la política, La conducta, la conducta, la forma de los relacionarte, sentimientos, las emociones. como por ejemplo el Islam, ¿cierto? Mm. El Islam traspasa todos los aspectos de la vida humana. No sé qué tanto el Parsi, pero es bastante similar al tema musulmán. Entonces, es importante decirlo, porque en el fondo Freddie Mercury está criado un poco en este sistema, viene de él. Sí. Sí. Es que por eso es que te digo que es importante detenerse y un poco decirlo. O sea, el concepto de espiritualidad, alma, espíritu, también está en el mundo maya. Pero es de esencia del ser humano, de esencia Y de sentido común. y de sentido común. Ahora, de respeto, todo conjuga la espiritualidad. Y lamentablemente, al no tener el conocimiento cabal, digamos, de la conducta humana y que en el fondo es una ciencia que sí existe, es etérea, es todo lo que tú quieras que no es tangible, pero sí existe porque la sentimos, las religiones con título se apoderaron de eso. Y eso no es así. Las religiones no tienen por qué apoderarse del sentimiento y de la conducta humana, porque el ser humano es todo distinto. Entonces les pone freno y los encuadra, y solamente está haciendo sufrir a la gente. Porque el que tiene más poder verbal y es más líder, se va a aprovechar de todo ese, de todo ese rebaño, y digamos. usando el miedo como Usando el argumento. miedo, claro. Y entendemos que Dios está en todo. Si tú haces las cosas bien, Dios te va a ayudar, obviamente, porque tú estás haciéndolo bien, desde una ética. Y si lo estás haciendo mal, claro que te va a ir mal, pero no es un Dios castigador, sino que tú estás creando tu propia realidad. Entonces un poco destacar eso para que las personas no se sientan presas de que Dios me va a castigar, de que Jesús viene y Él nos va a salvar. O sea, Jesús está entre todos nosotros, que es un hombre correcto, un hombre que se instruía. Ese es su mensaje. Un maestro. O sea, aprende. Si tienes dudas, busca fuentes de conocimiento. ¿Te fijas? Bien. Tenemos acá la voluntad de ella
ella hablaba lo que quería, pero también estaba disminuido, no era respetada. 4, 5, 6, entonces por lo tanto ella estaba totalmente tímida ante esta situación, ante este embarazo también estaba en un afán muy tímido, en un ambiente personal muy tímido, donde ella solo confía en Dios y quizás a lo mejor lo transforma en pecado, se siente mal de haber disfrutado el sexo. ¿Te fijas? Entonces por lo tanto se siente tímida y se siente sola, porque este 4 que está aquí en el medio, que es la toma de decisiones, pero también es la cobardía, la soledad de tomar decisiones sola, está en todo su centro. ¿Te fijas? Entonces, 4, 5, 6 significa que ella está muy disminuida como persona, muy tímida. Luego en él está la timidez. ¿Ya? Tenemos 9, 10. Ella al final del embarazo vive una situación extrema. Puede ser familiar. ¿Ya? El 19, que es la tormenta, que simboliza exageración, tormento y también familia, padres, abuelos. Entonces puede haber estado llena de familia ella al final del embarazo, pero sí estaba viviendo una situación muy extrema. 10 potenciado, donde ella se sentía tremendamente víctima, muy víctima. O sea, Dios metió adentro, que es no sé qué hacer, porque la espiritualidad no sabe qué hacer en este mundo, es muy espiritual, es muy correcta. Entonces, no sé, estoy tímida a esto que viene, no tengo problemas de dinero, pero sí me siento muy víctima de la situación. Y ahora entender también que hay mucha gente que cree que por tener dinero no tienes ningún problema. O sea, teniendo dinero quizás a lo mejor tienes más problemas. Y muchos delincuentes roban porque les dicen los spots publicitarios o les están metiendo en todos lados de que el dinero te da la felicidad. No, el dinero no da la felicidad, soluciona un problema, ¿no? Y soluciona problemas económicos, pero no soluciona problemas emocionales. Entonces, por lo tanto, para nada. No sacan nada con seguir robando, porque van a seguir viviendo en la misma parte, porque no tienen educación, van a tener mal gusto, van a ocupar dinero en cosas que no corresponde y se van a sentir tan mal que se van a drogar y van a tratar de vivir en un mundo imaginario paralelo. O sea, esto es un mensaje para los delincuentes, porque no sacan nada con seguir robando. Porque van a ser infelices igual. Igual yo siento que el dinero, por ejemplo, bueno, nada que ver con esto, pero como una opinión, Ya. pero yo siento que el dinero es como una energía neutra, es como que funciona, por ejemplo, si uno hace cosas con amor, y con, no sé, con el afán de enseñar, de entregar un conocimiento, no sé, el dinero va a llegar por montones, igual. Pero si uno hace cosas, por ejemplo, lo contrario, como con corrupción, con el afán de, no sé, de solamente obtener plata, como o poder. Sí, como que uno va cayendo como cada vez más en eso. Es como, por ejemplo, el ejemplo de, no sé, si uno recibe una coima o lo que sea una vez, después va a seguir haciéndolo otra y otra, y después quizás con cosas más grandes o con cosas cada vez más aberrantes, por decirlo así. Principio. Es lo mismo que pasa ahora, por ejemplo, con el tema de que es como ya como muy popular. Hubo un tiempo por ejemplo, de las niñas que se metían en esto del OnlyFans, de sacarse fotos, qué sé yo, y todo, y que cada vez hacían cosas más cuáticas, por decirlo así. Se superan a sí mismas, digamos. Que en un momento, en un principio, pensaban que nunca iban a hacer, porque decían, no, es simplemente, no sé, voy a salir simplemente en bikini, por ejemplo. Y como que ellos lo encontraban ya normal, pero es como que empieza a llegar plata y es como y les van cada vez pidiendo más más, cosas. O te pago si tú me mandáis Sí. este video, pero solo a mí. Sí, entonces yo siento que es eso, como que por ejemplo, si uno tiene una energía como de entrega, de amor, de, no sé, de enseñanza, por decirlo así, la plata igual se multiplica y uno también se multiplica como persona, como que cada vez está más desarrollado. Pero es lo mismo al contrario. Si uno hace eso con la energía, por ejemplo, de recibir eso, la va a recibir y va a recibir mucho, pero se va a ir corrompiendo por dentro también,
como cada vez más. Sí, Muy lindo, sí, muy cierto lo que dices, sí, Diego. sí, Muy sí, cierto. sí, es que hay que, y bueno, las personas que lo hacen, es parte de su conducta y no se dan cuenta de que siguen cayendo en lo mismo. Ujú. Es como conversaba el otro día con una persona y me decía, pagué todas mis cuentas, quedé en cero, todo súper bien, y ya no pasan 8 meses y está exactamente igual, llena de deuda. ¿Por qué? Porque no modifica su conducta. O sea, hay que modificar. O sea, que no hay aprendizaje. Y no hay aprendizaje. No Claro, hay. y darte cuenta, porque en el fondo vuelves a caer en lo mismo, pero porque tú estás haciendo algo mal. Ujú. ¿Te fijas? Entonces, es modificar eso, o sea, no seguir haciéndolo. Si me lo ofrecen, decir no. No está bien, porque todos tenemos ese angelito negro y el angelito blanco. Entonces, no, porque es dinero fácil. Ujú. Sí. Y acostumbrarse a vivir con lo necesario nomás. O sea, ¿por qué tienes que estarle mostrando a los demás que tienes una mejor vida o que estás bien? O sea, perdón. No, ¿por qué te tengo que mostrarte que tengo plata para que me quieras? ¿O por qué te tengo que demostrar para que me consideres, para que me invites a tu casa? Da lo mismo. Vivir feliz y vivir en paz con uno mismo es natural. ¿Te fijas? Ya, sigamos. Entonces tenemos 13, 16, 17, 18, 19. Mira, ella vive situaciones muy extremas familiares que están en él. Pero tiene la capacidad de la vivencia extrema. A él se le entrega, porque dentro de su vida tiene la capacidad del caos y de enfrentar el caos. Pero también busca el caos, porque necesita esa adrenalina. Tenemos 19, 29 es igual 29 menos 20 es igual 9, porque aquí en la tarde, para los que estudian el maya, siempre trabajamos acá sobre la base del 13-20. Aquí 20, sol 1. Sol 1. 12, humano 1, 3, noche 1. ¿Ya? Entonces, como tenemos 29 que es más de 20, sumamos el tono acá. 9, 10, 11. 9 es luna, tono 11. Entonces, acá tenemos una mamá tremendamente inteligente, una mamá muy inteligente, una mamá muy emocional, una mamá muy mujer, que es muy espiritual, que tiene la capacidad de enfrentar situaciones muy extremas, tímida, vivió la timidez, con mucho dinero, sin problemas de eso, pero muy víctima. Toda esta vivencia queda dentro de Freddie Mercury. Toda esta vivencia queda frente de Farrah. ¿Ya? Donde en su inconsciente es muy emocional y tiene una mente femenina. Y siempre vive inconscientemente en el mundo de las emociones. Y es mujer. Inconscientemente es femenino. ¿Ya? Entonces aquí tenemos claro de que él nace siendo homosexual. Nace. Diría que claramente él busca la emocionalidad con la fuerza del hombre, con el sostén masculino, ¿ya? Porque es tremendamente emocional, muy espiritual de mujer, ¿ya? Entonces, espiritual, hace las cosas correctamente, no sería capaz de hacer algo mal, pero sí tiene la capacidad de enfrentar el caos, o vive el caos, o tiene de hacer cosas extravagantes, cosas que nadie piensa. Y solamente está nutriendo sus emociones. Pero también, inconscientemente, él protege a personas que no tienen voz, o sea, a los que no tienen voz, como ayuda a los animales, ayuda a los niños, ayuda a personas
que no son capaces de defenderse por sí solos o que no tienen educación, por ejemplo. ¿Ya? Eso está en su inconsciente. En la infancia, 148, Es Estrella 5 Guerrero Portal. Estrella, tono 5, Guerrero, Portal. Siempre que sale Portal es sensibilidad especial, o sea, aquí está claro que no la pasó bien en la infancia, ¿ya? Porque estuvo emocionalmente muy expuesto, donde fíjate que tiene un papá imaginario. Él prefiere hacer un ideal de papá, un ideal de hombre. Entonces tiene un papá que lucha, que trabaja, pero es un papá para él que no es real. ¿Qué significa no ser real? Es como, por ejemplo, cuando las personas se sobredimensionan. O sea, por ejemplo, yo soy Verónica Sepúlveda. No, yo tengo mi linaje y tengo mi familia muy pudiente porque antiguamente eran lores y antiguamente vivían en Europa y tenían muchos recursos, pero es pura fantasía, porque son cosas que a lo mejor fueron, pero no tienen ninguna importancia ahora. Entonces él tiene un papá que manda, donde él ve y cree que el papá no es real. O sea, como que lo cacha que lo que está diciendo, lo que hace y todo, no se la cree. No se lo cree. Y que el papá sí es muy sexual. El papá sí es muy sexual, pero Ahí esa parte no... ¿De dónde sale? porque el papá es muy sexual, porque tiene un 14, está en la infancia de él, donde el papá es más bien solitario, voluntarioso y tiene una gran imaginería para todo. Y todo eso, ¿cierto? Lo aparenta 13, todo eso lo aparenta en todo lo que es la parte espiritual, religiosa. O sea, ¿lo aparenta o lo disfraza? Lo disfraza, lo aparenta, lo disfraza Ya, ahora y la entiendo. gente cree. Ok. La gente cree que es una persona, pero tremendamente buena, intachable, y no, porque tiene cosas escondidas De tipo sexual. de tipo sexual. ¿Te fijas? Entonces, él lo ve, pero no le cree. A este papá no le cree. El papá manda, pero él no valora lo que le manda, porque para él el papá es una persona disfrazada. No sabe de qué, pero es disfrazada. Y quizás a lo mejor puede haber visto algo que a él nunca sintió que fue real, sino que a lo mejor él siempre se dijo, para estar bien, es producto de mi imaginación. Es producto de mi imaginación. Que Freddy haya visto algo de su padre. De su papá haciendo cosas. O lo haya visto, ponte tú, en, no sé, pues andando con otra mujer, o a lo mejor abrazando a una mujer en forma libidinosa. Puede haber visto eso, porque es una infancia con un papá líder, pero un papá que no es real. Y él no le cree a ese papá. No le cree. Y eso le provoca a él una distorsión, o sea, ¿será o no será? ¿Será mi papá o no? Pero lo logra manejar porque es contradictorio. O a lo mejor como también quizás no tan tal, quizás puede haberlo encontrado como inconsecuente, así como lo que él decía, no sé, no correspondía con la realidad, como Claro, algo así. claro. Y como Freddie Mercury es como, o sea, yo lo digo porque igual soy contradictorio, como él es contradictorio. A lo mejor se da cuenta de eso. Se da cuenta porque de eso. Uno, sí, Claro. porque uno cacha como un poco... Claro, porque vives en un mundo que tú muestras una imagen, pero por otro lado tienes una realidad interna que no la muestras. Pero él, que es contradictorio, sí lo ve, po. Sí. ¿Te fijas?
Ahora, pasa a la segunda etapa de la vida, que es esta, como la ganancia. Que es Viento en tono 3 con Enlazador del Mundo. Viento 3, enlazador de mundo. Aquí fíjate que esto es timidez, pero la verdad es que a él se lleva bien, él hace muchas cosas, que es de quien no le interesa el dinero primero. O sea, lo que hace al final de entregarle todo a su primera polola, y él toma la decisión de hacer eso porque de verdad el dinero en la segunda etapa de la vida no le importa nada, pero sí es él más dos personas, o sea, él se siente bastante solo al Un final. círculo muy Muy estrecho. reducido, muy estrecho, donde él conversa, pero también todo se manifiesta. Entonces, por lo tanto, aquí está el escritor que habla de personas olvidadas, o por eso es que está, él habla de lo social, lo político y lo personal, o sea, hay una mezcla ahí, porque también está la escritura de ver a su alrededor, porque a él también le gustaba mirar el comportamiento de la gente, le gustaba mirar cómo se comportaban los demás, y en la segunda etapa de la vida, que es cortita, ¿cierto? Él arregla todo, él habla, él dice, y personas que lo escucharon, que estaban alrededor de él, que solo eran dos, que puede haber sido su pareja sexual y su amor emocional, que eran los dos, ¿cierto? Que ahí es donde se ve la contradicción también, porque divide su vida entre alguien que lo quiere de verdad, pero con el alma, pero no tiene sexo, es su amiga, y el otro sexual. Pero ahí es donde está como lo bonito en el fondo de ver la conducta humana. Que esto es un tipo de conducta humana que es válida. Y es claro. Claro. Es válida, es muy... y es bueno describirla, sí, visualizarla, sí. Porque yo creo que hay mucha gente que hoy día que no lo entiende, o sea, que no lo entiende, pero sí, es parte de una realidad. Sí, es parte de una realidad. Parte de una realidad. Ahora, él vivió su vida bien. Yo considero que independiente de todo, él no tiene abuso, puede haber visto cosas, pero no es una persona correcta. ¿Ya? Tiene sus extravagancias y sus cosas, pero nunca, es una persona bien comportada. Por lo tanto, tiene su mérito, po. Pasó de curso, dice. Pasó de curso. Yo sentí que pasó de curso, o sea, porque nosotros venimos a la Universidad de la Vida, entonces... Me encuentro que igual él tuvo un tiempo en el que era como muy, por decirlo así, como carretero, y que tuvo como mucho, así como una etapa como de muchos excesos, así como tanto como sexuales, como con el alcohol, como con todo eso, pero al final igual, bueno, yo creo que por el mismo motivo también del SIDA, como que al final de su vida eso cambió, fue como ya estuvo después con su pareja, que tampoco me acuerdo el nombre, pero con el hombre, al final de su día. Claro. Entonces igual... Con las dos personas que realmente amó, po. Sí. Pero igual tuvo que pasar en realidad como por ese caos, por decirlo así, para llegar a eso. Claro. Pero de hecho está el 19 ahí como... Un dato freak solamente, es que ahora está muy de moda Locomía, de nuevo, que viene en Chile. ¿Ya? Y hay en Netflix una serie de Locomía. De toda la historia y todo el cuento. Y la serie parte, la película en realidad no es una serie, parte en una fiesta en Ibiza. ¿Ya? Donde por primera vez actúa Locomía, y era en una discoteca donde hicieron el cumpleaños de Freddie Mercury. Mira. Y era, pero olvídate, Ibiza, todo pasando, porque en el fondo el tema de sí, sexo, Ibiza, Locomía, era como... Claro. Bueno, ahí estaba Freddie de cumpleañero. Me dio mucha risa porque... ¿Pero eso es ahora? ¿Ahora, después de muerto Freddy? No, en esa época, estoy hablando, no sé, 30 años atrás. Ya. Pero hoy día, como te digo, reviven a Locomía, que fue este grupo también de chiquillos más bien homosexuales, claro, ahí explotando además esa línea,
y que fueron súper transgresores con sus vestidos, con sus temas de las canciones, etcétera. Bueno, y ahora, como te digo, se revive este tema en Netflix, y ahora traen a los nuevos Locomía a dar 8 conciertos en Chile. Mira, para que veas tú cómo. Es que lo que pasa es que yo creo que más allá de lo que se muestra, digamos, como freak, como extravagante, como más allá que eso, es como la unión, o sea, es entender que sí existe la unión y que hay que unir la emocionalidad a la razón. O sea, no puedo pasar por arriba de alguien con los sentimientos, con las necesidades. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque es una persona sintiente. O sea, y tenemos que hacer unión, y esto va directamente a que no podemos abusar con las necesidades de las personas. O sea, por ejemplo, yo no puedo, y vuelvo de nuevo a lo mismo, de que no puedo yo, para ganarme mis bolsillos, tenerlos llenos, aprovecharme de las necesidades tanto comestibles, como se llama, de salud de las personas. O sea, no se puede ganar dinero con eso. A costa de eso. De los otros, exactamente. Porque no es posible que compremos carísimo un medicamento y lo otro lo bajan y están vendiendo lo mismo a 2 pesos. O sea, no es posible. Ahora, dime. Berito, solo para como complementar con el calendario solar, ¿cierto?, de los mayas. En el Vinal, donde él nace, también hay características muy significativas de su personalidad. Y lo leo, el Vinal del 4 de septiembre al 23 de septiembre, que se llama Sip. Y dice que significa el poder de integrar el universo. Significa pecado o culpa. Es un tiempo de redención y ayuda para lograr el éxito y las buenas cosechas. Dice, los nacidos en este periodo tienen dones de mando y gran conciencia de su misión, siendo serviciales y ejerciendo el liderazgo. La meditación del Vinal es para poder integrar el universo. O sea, claramente, claro, es lo que es la vida de Freddy. Es la integración. La integración de los con liderazgo. De los dos liderazgos, claro, del lado masculino, del lado femenino. Sí. Pero no haciendo una mujer hombre y un hombre mujer, sino que en el fondo es respetar en su integridad. Que todas las personas, sean como sean, tienen sentimientos. Todas las personas, sean como sean, tienen necesidades. O sea, no soy más espiritual si me niego al dinero. No, porque el dinero es una energía y existe. Y tampoco me dedico al dinero y me importa un cuesco lo espiritual o lo emocional. No, tiene que haber una unión de eso. Es que integrar, Vero, al final, y Diego, yo siento que integrar es ejercitar el Solkin, de alguna forma, que es el equilibrio. El equilibrio. Claro, el equilibrio. Y el Solkin nos llama a empoderarnos de nuestra propia forma para vivir en equilibrio y equilibrar la vida con el dinero, los amigos, el cuidado físico, el conocimiento, la naturaleza, la familia. La familia, la sexualidad, tu sexualidad. Ese es el orden en equilibrio. Claro, claro. Eso es integrar para mí. Claro. Ahora, igual les contamos a las personas que lo que nosotros estudiamos es ciencia. Los mayas sabían cómo se comportaba este planeta en toda su integración. Pueden decir de que eran extraterrestres, lo que sea, pero sí ellos sabían este planeta cómo se comportaba, ya sea en los climas, ya sea en todo. Entonces, por lo tanto, toda esa integración uniendo al ser humano con la naturaleza, ellos tenían conocimiento matemático de eso y conocimiento matemático del universo. Entonces, no vamos a tocar ni siquiera la fecha de defunción, ni siquiera el mensaje que da en esta oportunidad Freddie Mercury, porque él decidió su muerte solamente mantenerla en reserva
y como dice, no se sabe ni siquiera dónde está su Exacto, cuerpo. Entonces, por lo tanto, no vamos a tocar eso en respeto a él. Perfecto. ¿Mm? Perfecto. Bien, y los dejamos invitados la próxima semana para ver a la Marilyn Monroe, que es importante. Y vamos a tener una invitada que es otra psicóloga, ya, Alexandra, para que también dé su comentario con respecto a estas personalidades que son contradictorias. Perfecto. Bien. Los dejamos invitados entonces. Muchas gracias. Gracias.